Ha pasado poco más de un año desde aquella noche. Ahora vivo en un apartamento más pequeño, en una zona de la ciudad que antes consideraba demasiado ruidosa, pero que hoy me ofrece el tipo de anonimato que necesito. Tengo una cafetera italiana, 2 sillas en el balcón y una paz mental que me costó carísima. Si alguien me viera hoy, pensaría que soy un tipo estoico, alguien que supo pasar página con elegancia. Me ven tranquilo, trabajando, saliendo a correr por las mañanas. Pero la realidad es que no llegué a este punto caminando en línea recta. No fui un monje zen. Antes de encontrar esta calma, tuve que romperme. Tuve que sentir la bilis en la garganta, lo admito. Tuve que convertirme en alguien de quien no estoy orgulloso para poder volver a ser yo mismo. Esta no es una historia sobre cómo fui una víctima perfecta. Es la historia de cómo la verdad te atropella y de lo que decides hacer cuando te levantas del asfalto. Todo empezó con Elena. O más bien, terminó con ella. Estuvimos juntos 5 años. No éramos unos críos, nos conocimos rozando los 30, con las carreras encaminadas y las ganas de joda ya quemadas en la veintena. Lo nuestro fue una construcción sólida, o al menos eso creía yo. Éramos ese tipo de pareja que funcionaba como un reloj suizo, cuentas compartidas, planes de hipoteca, domingos de mercado y esa confianza implícita de que, si el mundo se iba al carajo, nosotros nos cubriríamos las espaldas mutuamente. Yo la amaba con una devoción tranquila. No era esa pasión tóxica de las películas, era algo mejor, era seguridad. Yo era el tipo que le dejaba notas en la nevera y ella era la mujer que sabía exactamente cómo me gustaba el café. Pensé que eso era suficiente. Pensé que la lealtad era una moneda de cambio, si tú das el 100%, recibes el 100%. Qué ingenuo fui. El deterioro no fue una explosión, fue una gotera. Empezó hace unos 8 meses antes del final. Pequeñas cosas. Un silencio más largo de lo habitual durante la cena. Una falta de interés en mis historias del trabajo. Al principio, lo racionalicé. Está estresada por el ascenso, me decía. Es una racha, todos las tenemos. Yo intenté compensar. Aquí es donde admito mi primer error, en lugar de preguntar directamente qué pasaba, me volví un solucionador. Empecé a esforzarme más. Compraba sus flores favoritas sin motivo, reservaba escapadas de fin de semana. Limpiaba la casa entera antes de que ella llegara. Me convertí en el novio perfecto de manual. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que ella se escurría. Era como intentar abrazar humo. Ella llegaba, me daba un beso en la mejilla que se sentía mecánico, y se iba a la ducha. Se llevaba el teléfono al baño. Antes lo dejaba tirado en el sofá, cargando. De repente, el teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Lo ponía boca abajo en la mesa. Le cambió la clave. Cuando le pregunté, medio en broma, medio en serio, me dijo que era por políticas de seguridad de la empresa. Yo quería creerle. Juro que quería creerle. Porque la alternativa era admitir que la mujer con la que planeaba envejecer me estaba ocultando algo. Y el miedo a perderla me hizo cobarde. Me tragué la duda. Pero el cuerpo sabe lo que la mente niega. Empecé a tener insomnio. Me despertaba a las 3 de la mañana con una presión en el pecho, mirándola dormir a mi lado, tan ajena, tan lejos estando a 10 centímetros. La ansiedad me volvió paranoico. Y aquí es donde dejé de ser el buen tipo. Empecé a vigilar. No me siento orgulloso de esto, pero es la verdad. Empecé a fijarme en los horarios. Si decía que salía a las 6, yo miraba el reloj. Si llegaba a las 6:45, mi cerebro llenaba esos 45 minutos con las peores películas de terror. Me volví inquisitivo. ¿Qué tal el tráfico? Preguntaba yo, tratando de sonar casual. Horrible, como siempre, respondía ella sin mirarme a los ojos, tecleando algo en su móvil. Me convertí en un perro sabueso en mi propia casa. Analizaba su ropa, su olor. ¿Ese perfume era el de la mañana o se había vuelto a poner? ¿Por qué se duchaba nada más llegar si solo había estado en la oficina? La primera grieta real, la primera prueba de que no estaba loco. Llegó un martes. Ella me dijo que tenía una cena de equipo. Es el cumpleaños de Marta, iremos a ese sitio de tapas en el centro, no me esperes despierto, me dijo.
Marta era su compañera, una chica simpática que había estado en casa un par de veces. Esa noche, yo estaba en el sofá viendo una serie sin prestar atención, con el móvil en la mano. Eran las 10 de la noche. Por puro masoquismo, o quizás por intuición, entré a Instagram. Marta, la cumpleañera, había subido una historia. Estaba en su casa. En pijama. Con su gato. El texto decía, noche de fiebre y té. Maldita gripe. Sentí un golpe frío en el estómago, como si me hubiera tragado un cubito de hielo entero. Marta estaba enferma. No había cena de cumpleaños. No había equipo. Mi primer impulso fue llamarla y gritarle. Pero me contuve. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, con el corazón martilleando contra las costillas. ¿Y si se había equivocado de día? ¿Y si era otra Marta? No, no había otra Marta. Elena llegó a casa a las 12:30. Olía a vino y a tabaco, ella no fumaba. Entró sonriendo, una sonrisa que no había visto dirigida a mí en meses. ¿Qué tal el cumple de Marta? Pregunté desde el sofá. Mi voz sonó extrañamente tranquila, metálica. Bien, divertido. Comimos demasiado, dijo ella, quitándose los zapatos. Marta estaba graciosísima, se tomó 2 copas y no paraba de contar chistes. Me mintió a la cara. Sin parpadear. Con una fluidez que me heló la sangre. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, fue el respeto. Fue la inocencia. Me di cuenta de que estaba durmiendo con una extraña capaz de construir una realidad paralela y vendérmela con una sonrisa. No la confronté esa noche. Sabía que si lo hacía, ella lo negaría, inventaría una excusa. No, al final fuimos con Laura, me confundí, y yo quedaría como el loco celoso. Necesitaba saber más. Necesitaba saber quién. Necesitaba saber dónde. La semilla del rencor ya estaba plantada, pero yo todavía no sabía que estaba a punto de convertirme en el protagonista de mi propia pesadilla. Pasaron 2 semanas de tortura psicológica. Yo fingía normalidad, ella fingía amor. Era una obra de teatro grotesca. Yo esperaba un fallo, un descuido. Y el descuido llegó en forma de una notificación de reserva. Su tablet estaba en la mesa del salón. Normalmente la tenía bloqueada, pero ese día se estaba actualizando el sistema y la pantalla se encendió sola con un aviso de correo. No lo leí a propósito, simplemente brilló frente a mis ojos mientras pasaba con el café. Confirmación de reserva, restaurante Eleosteria. Viernes, 9. Mesa para 2. Viernes. Hoy era viernes. Esa mañana, antes de irse al trabajo, ella me había dicho, cariño, hoy saldré tarde y luego iré directa a cenar a casa de mi madre. Hace mucho que no la veo a solas y quiere que hablemos de unas cosas de la herencia de la abuela. Me quedaré a dormir allí para no conducir tarde. Su madre vivía a las afueras. Eleosteria estaba en el centro, a 10 minutos de mi oficina. Claro, le dije, dándole un beso en la frente. Sentí asco. Salúdala de mi parte. Dile que iré a verla el domingo. Ella sonrió y se fue. Ese día no trabajé. Me pasé 8 horas mirando la pantalla del ordenador, planeando. ¿Qué iba a hacer? ¿Ir allí y montar un escándalo? ¿Esperar en casa? La ira me quemaba, pero era una ira fría, calculadora. No quería ser el tonto que llora. Quería ver. Necesitaba ver. Necesitaba que mis ojos registraran la traición para que mi corazón dejara de tener esperanzas. A las 8:30, me fui a Eleosteria. Es un sitio grande, con varias zonas. Me senté en una mesa en la esquina, en una zona de penumbra cerca de la barra, desde donde tenía vista a la entrada y a la mayor parte del salón. Pedí una cerveza y esperé. Me sentía ridículo, como un detective de película barata, pero la adrenalina me mantenía enfocado. A las 9:05, ella entró. Iba preciosa. Llevaba ese vestido rojo que me dijo que ya no le servía, el que usó en nuestro tercer aniversario. Se había soltado el pelo. Se veía radiante, nerviosa, viva.
Una versión de Elena que yo no había visto en un año. Pero no entró sola. Ni esperó a nadie. Un tipo se levantó de una de las mesas centrales. Alto, bien vestido, con esa seguridad arrogante de quien sabe que va a ganar. Ella se acercó a él y él la recibió no con un beso en la mejilla, sino con una mano en la cintura, posesiva, familiar. Se sentaron a 3 mesas de distancia. Podía ver el perfil de ella perfectamente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué despacio, sin dejar de mirarlos. Era un mensaje de ella. Me quedé a cenar en casa de mi mamá. Estamos viendo fotos viejas. ¿Te quiero? Descansa. Leí el mensaje. Levanté la vista. La vi reírse. La vi tocarle la mano al tipo por encima del mantel. La vi inclinarse y besarlo. No fue un beso tímido. Fue un beso de hambre. Y ahí, sentado en la oscuridad, con el teléfono brillando en mi mano con su mentira piadosa, algo dentro de mí hizo clic. No sentí tristeza. Sentí una furia absoluta, nítida y peligrosa. Y supe que no me iba a ir a casa a llorar, me quedé mirando la pantalla del móvil unos segundos más. ¿Te quiero? Esas 2 palabras brillaban en el cristal con una inocencia repugnante. Mi primera reacción física fue un temblor en las manos. No era miedo, era el cuerpo preparándose para la violencia. Quería levantarme, agarrar una silla y estamparla contra su mesa. Quería agarrar al tipo por el cuello y preguntarle si sabía que se estaba acostando con una mujer que, supuestamente, estaba viendo álbumes de fotos con su madre viuda. Pero respiré. 1, 2, 3 veces. El aire entraba frío y salía caliente. Si hacía un escándalo, yo sería el loco. Yo sería el novio agresivo, el celoso, el villano de la historia que los de seguridad tendrían que sacar a empujones. Y ella sería la víctima avergonzada. No. No le iba a dar ese consuelo. No le iba a permitir que convirtiera mi dolor en su excusa. Decidí que iba a jugar su juego, pero con mis reglas. Desbloqueé el teléfono y escribí una respuesta. Mis dedos volaban sobre el teclado, aunque sentía que no me pertenecían. Qué bien, amor. Salúdala de mi parte. Yo me voy a dormir pronto, estoy muerto. ¿Te quiero? Envié el mensaje. Levanté la vista. La vi sacar el móvil del bolso, leerlo y sonreír. Una sonrisa de alivio puro. Se relajó visiblemente en la silla. Le mostró la pantalla al tipo, se rieron. Probablemente le dijo, listo, el idiota se fue a dormir. Esa complicidad, esa risa compartida a mi costa, fue lo que terminó de matar cualquier rastro de duda que me quedara. Llamé al camarero con un gesto. Era un chico joven, con cara de querer terminar su turno. Dígame, señor. ¿Ves esa pareja de ahí? Señalé disimuladamente con la cabeza a la mesa de Elena. La del vestido rojo. Sí. Quiero que les lleves la botella de champán más cara que tengas en la carta. El chico me miró confundido, pero el instinto de la propina pudo más. ¿Alguna en especial? La más cara, repetí, sacando mi tarjeta de crédito y dejándola sobre la mesa. Y quiero que les digas que invita el caballero de la mesa del fondo. El camarero asintió y se fue. Me serví el último trago de mi cerveza. El corazón me latía en la garganta, un tamborileo sordo y potente. Sabía que lo que iba a pasar en los próximos 2 minutos iba a destruir mi vida tal como la conocía. Iba a perder mi casa, mi rutina, mi futuro. Pero en ese momento, solo me importaba una cosa, verle la cara cuando se cayera el telón. Vi al camarero acercarse a su mesa con la cubitera y la botella. Elena y el tipo se sorprendieron. Él hizo un gesto de nosotros no hemos pedido esto. El camarero sonrió, profesional, y señaló hacia mi dirección. Fue en cámara lenta. Elena giró la cabeza. Buscó con la mirada. Sus ojos recorrieron el salón en penumbra hasta que se toparon con los míos. Yo no sonreí. No hice gestos. Simplemente la miré. Fijo. Inexpresivo. Sosteniendo mi vaso. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Fue instantáneo.
Se puso pálida, como si le hubieran sacado toda la sangre del cuerpo. Se quedó congelada, con la boca entreabierta. El tipo le dijo algo, le tocó el brazo, pero ella no reaccionó. Solo me miraba a mí, con los ojos desorbitados por el terror absoluto de ser descubierta. El tipo siguió su mirada y me vio. Frunció el ceño, confundido. Todavía no entendía la dinámica. Me levanté despacio. Dejé un billete grande para la propina del chico, recogí mi chaqueta y caminé hacia ellos. Mis pasos resonaban en el suelo de madera. No me apresuré. Quería que ella sintiera cada segundo de mi acercamiento. Veía cómo ella intentaba levantarse, pero las piernas le fallaban. Estaba atrapada. Llegué a su mesa. El silencio en ese rincón se hizo espeso. La gente de las mesas cercanas empezó a mirar, intuyendo el desastre. El amante se puso medio de pie, intentando marcar territorio. Oye, amigo, ¿tienes algún problema? Preguntó con voz grave. Lo ignoré por completo. Para mí, él era mobiliario. Mi asunto no era con él. Mi asunto era con la mujer que había dormido en mi pecho la noche anterior. Miré a Elena. Ella estaba temblando. Pablo, por favor, susurró. Su voz era un hilo roto. No es lo que, déjame explicarte. No hace falta, la corté. Mi voz salió tranquila, terroríficamente tranquila. Solo venía a saludar a tu madre. Se la ve muy cambiada. Ha crecido bastante y le sienta bien el traje. El tipo entendió de golpe. Se dejó caer en la silla, incómodo, mirando hacia otro lado. Sabía que estaba en medio de un fuego cruzado y no tenía munición. Elena empezó a llorar. Lágrimas rápidas, feas. Pablo, vámonos a casa, hablemos en casa, por favor. No hagas esto aquí. ¿A casa? Solté una risa seca. No, Elena. Yo me voy a mi casa. Tú te quedas aquí, terminando tu cena romántica. Ya está pagada. Metí la mano en el bolsillo. Saqué el juego de llaves de nuestro apartamento. Ese llavero ridículo que compramos en un viaje a Lisboa. Lo dejé caer sobre su plato, encima de su comida intacta. El sonido del metal contra la porcelana fue agudo, definitivo. Clean. No vuelvas hoy, dije. Y me incliné un poco, invadiendo su espacio personal por última vez, para susurrarle al oído, y no te preocupes por la seguridad de la empresa. Ya no necesitas cambiar más contraseñas. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Sentí una oleada de poder. Me sentí como un dios vengador. Pero esa sensación duró exactamente 10 segundos. Justo cuando empujé la puerta para salir a la calle fría de la noche, la escuché correr detrás de mí. Los tacones golpeando el suelo desesperadamente. Pablo. Pablo, espera. Me alcanzó en la acera. Me agarró del brazo. Su cara era un mapa de rímel corrido y desesperación. Ya no era la mujer sofisticada de hace 10 minutos. Era un desastre. Suéltame. Le grité, y esta vez sí perdí la compostura. Me solté de un tirón, con asco. Sentir su tacto me dio náuseas. No me toques. No me vuelvas a tocar en tu puta vida. Lo siento. Fue un error, fue solo una vez, te lo juro. Gritaba ella, sin importarle que la gente que pasaba se nos quedara mirando. No significa nada. Le iba a decir que se acabó hoy mismo. La miré. La miré de verdad. Y vi lo patética que era esa mentira. ¿Hoy mismo? Le pregunté, con la voz rota. ¿Después de cenar? ¿Después de follar con él? ¿Cuándo le ibas a decir que se acabó, Elena? ¿Antes o después de mandarme el mensaje de buenas noches? Ella se quedó callada, sollozando, temblando de frío en su vestido rojo. No tienes a dónde ir, Pablo, intentó jugar la carta de la lástima, o de la logística. Es nuestra casa. Hablemos, por favor. Quédate con la casa esta noche, le dije, dándole la espalda. Quédate con la casa, con el tipo y con tu madre imaginaria. Yo me largo.
Paré un taxi que pasaba. Me subí sin mirar atrás. Mientras el coche arrancaba, la vi por el retrovisor. Estaba sola en la acera, abrazándose a sí misma, haciéndose pequeña. Le di la dirección de un hotel barato al taxista. Me recliné en el asiento y cerré los ojos. La adrenalina me abandonó de golpe y me dejó un vacío negro, helado. Empecé a temblar incontrolablemente. No había victoria. Había ganado la escena, sí. La había humillado, sí. Pero mientras el taxi se alejaba, lo único que podía pensar era que acababa de dinamitar los últimos 5 años de mi vida y que ahora estaba solo, en un taxi, a las 10 de la noche, llorando en silencio como un niño perdido. El héroe de la película se había desmoronado antes de llegar a los créditos. Esa noche en el hotel no dormí. Me quedé mirando el techo, contando las manchas de humedad, escuchando el zumbido de la nevera vacía. Mi teléfono no paraba de vibrar en la mesita de noche. Zumbaba como un insecto moribundo. 47 llamadas perdidas. 12 mensajes de voz. Cientos de WhatsApps. No leí ninguno. No por dignidad, sino por miedo. Tenía miedo de leer algo que me hiciera dudar. Lo siento, te amo, fue un error. Sabía que si escuchaba su voz llorando, una parte estúpida y codependiente de mi cerebro querría ir a rescatarla. Así que apagué el móvil. El amanecer llegó gris y sucio. Me levanté con el cuerpo dolorido, como si me hubieran dado una paliza. Me duché con el jabón barato del hotel, que olía a limón químico, intentando quitarme la sensación de suciedad de encima. Pero la suciedad estaba por dentro. Tenía que volver. No para quedarme, sino para desmantelar. Encendí el teléfono solo para enviar un mensaje. Fui preciso, quirúrgico, voy a pasar a las 11 a buscar mi ropa y mis documentos. Deja la puerta abierta. Si estás ahí, no me hables. Si intentas detenerme, llamo a mi hermano y vengo con él. Sabía que mencionar a mi hermano la asustaría. Él nunca la tragó del todo. Llegué al apartamento a las 11:05. La puerta estaba sin echar el cerrojo. Entré. El olor de la casa me golpeó como un puñetazo. Olía a café, a su suavizante, a nosotros. Ese olor que antes significaban refugio ahora me revolvía el estómago. Elena estaba allí. No me hizo caso y no se fue. Estaba sentada en el sofá, con la misma ropa de anoche, el vestido rojo arrugado, los pies descalzos y sucios. Parecía un espectro. Tenía los ojos hinchados, casi cerrados de tanto llorar. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto. Pablo, su voz era un graznido. Levanté la mano, palma abierta. Un muro. No, dije. Ni la miré a los ojos. Pasé de largo hacia el dormitorio. Saqué 2 maletas grandes del armario. Empecé a tirar ropa dentro sin doblarla. Camisas, pantalones, trajes. Escuchaba sus pasos detrás de mí, en el umbral de la puerta. No tires 5 años a la basura por un error estúpido, dijo ella. Ya no lloraba, ahora estaba en esa fase de negociación desesperada. Podemos ir a terapia. Conozco a alguien. Podemos arreglarlo. Te prometo que voy a cambiar de trabajo, no volveré a verle. Seguí metiendo calcetines en la maleta. ¿Terapia? Pregunté sin dejar de hacer lo que hacía. ¿Qué va a hacer el terapeuta, Elena? ¿Va a borrar la imagen de ti besándolo de mi cabeza? ¿Va a hacer que deje de sentir asco cuando te miro? Es que no me escuchas. Gritó ella, frustrada. Me sentía sola. Tú estabas distante, siempre trabajando, te volviste un paranoico. Me asfixiabas. Me detuve. Esa fue la daga final. La justificación. Me giré despacio y la miré. Tienes razón, dije, y vi un destello de esperanza en sus ojos. Se equivocaba. Yo estaba distante. Yo cometí errores. Yo me volví paranoico. ¿Y sabes por qué me volví paranoico? Porque mi instinto me gritaba que me estabas mintiendo. Y tenía razón. Cerré la cremallera de la primera maleta con violencia. Si te sentías sola, Elena, podías haberme hablado.
Podías haberme dejado. Podías haberte ido. Pero elegiste quedarte en mi cama, comer mi comida y mentirme en la cara mientras te follabas a otro. Eso no es soledad. Eso es crueldad. Ella se derrumbó. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, y empezó a llorar de nuevo, un llanto hondo y feo. Te quiero, Pablo. Por favor, no te vayas. No sé qué hacer sin ti. La miré ahí, en el suelo de la habitación que pintamos juntos hace 2 años. Y sentí algo aterrador, no sentí odio. Sentí una pena infinita. Pena por ella, por lo rota que estaba, por lo poco que se valoraba a sí misma para haber dinamitado todo esto por un momento de validación barata. Y pena por mí, por haber amado tanto a alguien que no existía. Aprenderás, le dije secamente. Terminé de hacer las maletas en 20 minutos. Cogí mi portátil, mis documentos del cajón y una caja con cosas sentimentales, el reloj de mi abuelo, un par de fotos, un libro. Dejé todo lo demás. La televisión que compré yo. Los muebles. La vajilla. Incluso mi cafetera favorita. No quería nada que hubiera estado en esa casa. Eran objetos contaminados. Caminé hacia la salida arrastrando las maletas. El ruido de las ruedas sobre el parquet era el único sonido en la casa, aparte de sus sollozos. Al llegar a la puerta, me detuve un segundo. Ella no me siguió esta vez. Se quedó en el suelo del dormitorio. El alquiler está pagado hasta fin de mes, grité desde el pasillo, sin volverme. Tienes 2 semanas para ver qué haces. Yo hablaré con el casero para sacar mi nombre del contrato mañana. Cerré la puerta. Bajé por el ascensor. Cargué el coche. Cuando me senté al volante y arranqué, esperé sentir liberación. Esperé sentirme como en las películas, conduciendo hacia el horizonte con música rock de fondo. Pero no. En cuanto doblé la esquina y su edificio desapareció del retrovisor, tuve que orillarme. Frené el coche, puse las luces de emergencia y golpeé el volante con todas mis fuerzas. 1, 2, 10 veces. Hasta que me dolieron los nudillos. Grité hasta que me ardió la garganta. Estaba furioso. No porque la hubiera perdido, sino porque sabía que, a pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de la humillación y el asco, todavía la quería. Y odiaba quererla. Odiaba que mi cuerpo todavía reaccionara a su olor. Odiaba saber que ahora, soy un hombre de 32 años con 2 maletas en el maletero y sin hogar, mientras ella se quedaba en nuestra casa llorando por un crimen que ella misma cometió. Ese día me mudé al sofá de un amigo, Miguel. Miguel no hizo preguntas. Solo me abrió una cerveza, me dio una manta y puso un partido de fútbol. Pasé las siguientes 2 semanas en un estado de piloto automático. Iba a trabajar, aunque no rendía nada, comía mal, dormía poco. Bloqueé a Elena de todas partes. Redes sociales, teléfono, correo. Pero el fantasma seguía ahí. Cada vez que vibraba el móvil, el corazón me saltaba. Me descubrí a mí mismo entrando en su perfil de Instagram desde una cuenta falsa que creé en un momento de debilidad a las 3 de la mañana. Quería ver si sufría. Quería ver si subía fotos tristes. No subía nada. Silencio absoluto. Y eso me dolía más. ¿Estaría con él? ¿Estaría rehaciendo su vida mientras yo dormía en un sofá que olía a perro? La venganza del restaurante fue un estallido, un fuego artificial. Brillante, ruidoso, satisfactorio por un segundo. Pero ahora me tocaba vivir entre las cenizas. Y las cenizas, descubrí, son mucho más difíciles de limpiar que el fuego. Estaba estancado en la rabia. Repasaba la escena del restaurante una y otra vez en mi cabeza, buscando detalles que se me hubieran escapado, torturándome. Me estaba convirtiendo en un tipo amargado. Bebía más de la cuenta. Respondía mal a mis compañeros de trabajo. Hasta que una noche, Miguel, mi amigo, apagó la tele, me miró y me dijo la verdad brutal que necesitaba escuchar. Pablo, deja de actuar como si fueras el único tío al que le han puesto los cuernos en la historia de la humanidad. Lo que hiciste en el restaurante tuvo huevos, sí. Pero lo que estás haciendo ahora es patético. Estás dejando que ella te siga jodiendo la vida sin siquiera estar presente.
Esas palabras me dolieron más que la traición. Porque eran verdad. Yo me creía el héroe de mi historia porque me fui con dignidad. Pero no me había ido. Mi cuerpo se había ido, pero mi mente seguía sentada en esa mesa de Eleosteria, esperando una explicación que nunca iba a ser suficiente. Tenía que tomar una decisión. O me consumía en este odio circular, o empezaba el verdadero trabajo sucio. Perdonarme a mí mismo por haber sido tan ciego. Las palabras de Miguel me obligaron a salir del agujero. Me di cuenta de que mi supuesto acto de dignidad en el restaurante fue en realidad un último intento desesperado por controlar una situación que ya se había escapado. Quería que ella sufriera tanto como yo, y cuando vi que su sufrimiento no curaba el mío, me quedé sin herramientas. El verdadero proceso de irse no sucedió esa noche en el taxi. Ocurrió en las semanas siguientes. Primero, la autocrítica. Tuve que sentarme y analizar no solo lo que ella hizo, sino lo que yo permití. Mis errores, ¿por qué me volví un solucionador en lugar de un compañero honesto? Porque tenía miedo de la confrontación. Quería comprar su permanencia con actos de servicio, en lugar de exigírsela con respeto mutuo. Mi codependencia creó el terreno fértil para su mentira. Ella me mintió porque yo no le di espacio para la verdad. La verdad incómoda, ella no me dejó por un calentón. Ella se fue emocionalmente hace mucho. Su infidelidad no fue la causa del final, fue el síntoma de que nuestro respeto mutuo ya estaba muerto. Cuando una persona decide engañar en lugar de hablar, no está buscando amor, está buscando una salida fácil que le permita conservar las comodidades mientras busca emociones. Entender eso me quitó la capa de víctima pura. Me permitió verme como un socio en el fracaso, no en el engaño. Yo fallé al no ver, y ella falló al no decirlo. Decidí que la mejor venganza no era la humillación pública, sino la reconstrucción privada. Moví mis cosas del sofá de Miguel. Alquilé ese pequeño apartamento. Me deshice de toda la ropa que me recordaba a ella, cambié mis rutinas. No me obsesioné con el gimnasio, solo empecé a correr. Correr me obligaba a pensar en mi respiración, no en ella. A los 3 meses, el recuerdo de su rostro en el restaurante había pasado de ser una explosión de ira a una quemadura sorda y molesta. Todavía dolía, pero ya no me paralizaba. El cierre definitivo llegó de la forma más mundana. Un domingo por la tarde, estaba en el súper comprando pasta. Mi teléfono, que ya no vibraba con sus notificaciones, sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Pablo? Soy Elena. Su voz sonó extraña, más pequeña de lo que recordaba. Me di cuenta de que mi reacción no fue de rabia, sino de simple molestia, como si me hubiera llamado un teleoperador. Elena. ¿Qué quieres? Solo quería hablar. Saber cómo estás. Estoy bien. ¿Tú? Estoy mudándome. Ya conseguí un nuevo sitio. Un silencio se extendió entre nosotros. Necesito que recojas tus cosas de la bodega. Los libros, las herramientas. Y lo del divorcio. Lo sé. Sí. Mira, Elena, dije, apoyando la espalda contra la nevera de yogures. Ya no tengo interés en las herramientas. Las donaré a Cáritas. Sobre el divorcio, mi abogado te llamará el lunes. Él se encargará de todo. No quiero verte, no quiero hablar, no quiero negociar. Si tienes algo que decir, díselo a él. Pero, ¿podemos hablar una última vez? ¿Sobre por qué pasó? Necesito que entiendas. No necesito entender nada, la corté, con calma. Lo que hiciste no tiene una justificación que valga 5 años de mi vida. Fue un acto cobarde. Y al final, no importa por qué lo hiciste. Importa que lo hiciste. Yo ya entendí lo que tenía que entender sobre mí. El resto es tu problema, no el mío. Hubo una pausa, y escuché un suspiro al otro lado. El tipo, ya no estamos juntos. No funcionó. Me reí. Pero no fue una risa amarga. Fue una risa de puro alivio. Qué pena, dije. Pero ya no es mi problema. ¿Estás feliz? Preguntó ella, sonando derrotada. ¿Estás feliz de que me haya ido mal? Me alejé de la nevera. Empecé a caminar hacia la caja,
empujando mi carrito con 2 bolsas de pasta. No. No estoy feliz de que te haya ido mal. Solo estoy feliz de que ya no me importa. No te deseo el mal, Elena. Simplemente ya no te deseo. Y esa fue la verdad. No había rencor. Solo indiferencia. El amor, el odio, la ira, todo se había desgastado hasta convertirse en nada. Había pasado de ser el centro de mi universo a ser una excompañera de piso. Adiós, Elena. Colgué. No esperé su respuesta. Llegué a la caja, pagué mis 2 paquetes de pasta y me fui a casa. El sol se estaba poniendo. Preparé una cena sencilla, abrí una botella de vino. Esa noche, por primera vez, me senté en mi pequeño balcón ruidoso, me bebí el vino, y no pensé en el vestido rojo, en la mesa del restaurante, ni en su beso. Pensé en mí. En el tipo que había sido y en el que quería ser. No fui un pasivo. Actué. No fui una víctima. Me equivoqué al vigilarla y al intentar comprarla, pero fui un ser humano al derrumbarme y al levantarme. Mi error no fue la venganza en caliente, sino la creencia de que una pareja perfecta podía salvar a 2 personas imperfectas. Al final, me elegí a mí. Elegí la calma por encima del caos, la soledad por encima de la mentira. No fue un final de película. No hay nuevos amores a la vista, ni una vida de ensueño. Pero hay silencio. Un silencio que ya no es vacío, sino una promesa. Ahora, cuando pienso en aquella noche, lo veo como un punto de inflexión. Fue un dolor brutal, necesario. Fue la última noche que permití que alguien más definiera mi felicidad. La historia ha terminado. El libro está cerrado. Y la vida, la mía, acaba de empezar.